tenemos buenas noticias de tiempo, ¿no? Porque el tiempo con pronóstico de lluvias hasta el día viernes, inclusive. Estamos transmitiendo a través del multimedios CSOI 24, 107.5 de la radio, por el canal local, a través de Facebook, a través de la aplicación de la radio, a través de internet y también a través de FM Luna 107.1 de San Antonio de Areco. A él lo conocí, bueno, mucha gente ya lo conoce porque es de Capitán Sarmiento, es empresario, ¿no? ¿O era empresario, productor? ¿Puede ser? Fui empresario, sí, ahora no, ahora soy jubilado. Ahora está retirado. Retirado. Bueno, mucha gente lo conoce, está hace muchos años en el canal local con su programa A la Manera de Pimpi, ha escrito un libro que se llama El Gran Cambalache Argentino. Cambalache Nacional. El Cambalache Nacional, entre otras cosas. Y vamos a hablar de lo que es su vida, su historia, su pasión por la radio, el periodismo, mejor dicho, porque lo ejerce en radio y televisión. Y vamos a hablar, como siempre en este programa, hablamos con los invitados de la política local y nacional. Muy buenas noches, Ricardo Pimpi Baba. Muy buenas noches, ¿qué tal, Carlitos? Todo contento de estar acá y gracias por la invitación. Bueno, te agradezco que hayas venido, acercado un día muy feo hoy, ¿no? Y mil disculpas por la demora, pero Gustavo Pereira es un 32 totalmente, lo quiero muchísimo a Gustavo. Gustavo fue alumno de mi señora, lo conozco de hace muchísimos años cuando él estaba estudiando en la secundaria y lo aprecio muchísimo, un tipo que si bien tenemos ideológicamente diferencias, pero lo quiero mucho, es un tipo muy divertido, me ha alegrado la vida en su juventud. Lo he hecho bailar con Adriana y tengo un gran recuerdo y un aprecio. Pues, con respecto a los agricultura, bueno, lo que hacen en agricultura, bueno, soja en aquella época que estaba trabajando yo no existía, pero sí, bueno, lo clásico, maíz, trigo, todas esas cosas. Después tuve una quesería, Tambo y quesería, y bueno, qué sé yo, no me acuerdo tantas cosas que hice, muchas cosas, sobre todo casi todas en el sector agropecuario. Después, en una época que nos fuimos a vivir a Buenos Aires, cuando nacieron mis hijos, ahora el más grande tiene 45 años, así que hace unos cuantos años nos fuimos a vivir a Buenos Aires y ahí puse una empresa de comercialización muy importante a nivel de que llegué a tener alrededor de 250 empleados. Empresa de comercialización, o sea, vendíamos lo que nos daban para vender. Desde cursos de inglés hasta terrenos en distintos lugares del país. Y bueno, después inmobiliaria clásica con departamentos, campos y todas esas cosas. Después, después ahí volví a Capitán Sarmiento, después de haber estado unos cuantos años en Buenos Aires. Y seguí algo con el campo. Y después un día Pichón Milicic me ofreció de hacer un programa en televisión, hacer en el noticiero hacer una partecita política, algunos comentarios políticos. De ahí el director del canal, que no era hace 17 años que hago televisión. 17 años. 17 años.
bueno, ahí empecé con la televisión y me gustó, seguí. Después me pidió Rubén Santamaría que estuviera en su radio y ahí estuve. Algo que me fascina, la radio es fantástica. Hice gráfica también, escribí para varios periódicos, pero la ¿Qué le gusta radio... más? ¿Radio o La radio, televisión? ¿no? La radio es fantástica. Mágico. La radio tiene una magia, sí. Sí. Sí, la radio. Ahora con esto de Facebook y estas redes, es como que la radio va perdiendo esa magia, ¿no? Probablemente, no sé si compite una cosa con la otra, ¿no? No estoy tan seguro. La radio la escuchás haciendo lo que sea, digamos, haciendo en un taller, una confitería, en cualquier lado, ¿no? Sí. Se utiliza la radio, cosa que el Facebook tenés que ponerte a mirarlo. No soy, miro Facebook, no soy muy partidario, no me meto a escribir en Facebook ni nada por el estilo. No creo haber escrito, no me acuerdo si he escrito algo, puede ser, sí, las felicitaciones para los cumpleaños y esas cosas, pero no soy amante de meterme demasiado en el Facebook. Me gusta, me parece un instrumento fenomenal, ¿no? Porque es una comunicación más directa con el público. Claro, hablemos de su libro Cambalache Nacional. Sí. Y estoy escribiendo ¿Cómo surgió? Cambalache Internacional. Internacional. Sí, que me metí en un lío bárbaro, pero bueno, después te cuento. ¿Cómo surgió? Y qué sé yo, desde siempre me gustó escribir y una vez empecé a hacer notas y escribir en cuadernos en donde estaba. Se me ocurría escribir. Empezó una novela. Después, yo soy muy lector, sí. Me gusta mucho leer. Y bueno, eso ayuda muchísimo. El escritor tiene que ser lector. Si no, creo que debe ser bastante difícil poder escribir sin haber leído bastante. Y bueno, entonces empecé a comparar y a aprender a escribir. Y ahí me largué. Me lancé, estuve mucho tiempo para escribir este libro, que bueno, me resultó muy, muy divertido. Los comentarios fueron... Es una novela simplemente, ¿no? Sí. Una novela, siempre dicen que todas las novelas y todos escribimos un poco, todo escritor cuenta un poco su historia, aunque no parezca, porque hay algunos escritores que tienen decenas de libros, ¿no? Sí. Entonces no está todo en la historia, pero siempre tiene algo de la historia de uno, ¿no? Ahora, ¿qué cuenta usted en ese libro? Y bueno, es una historia se transcurre en Argentina, por supuesto, transcurre en el campo, tiene toda una parte de comentarios sobre la vida del campo, pero básicamente tiene mucho de política, y yo mezclo la historia real, nuestra historia real, la mezclo con ficción. Sí. Es una mezcla de ficción, le meto a la historia ficción. Y bueno, y le meto ahí tiro y delincuentes y chorros, y bueno, eso es un poco la historia del libro, mezclando, como te digo, hay veces, una vez me puse sobre uno de los libros a anotar, a subrayar las partes que tenían que ver con la historia real, ¿no? Pasajes de la historia real. Y tiene bastante de historia real. Transcurre en los años de mi vida, no tiene tiempo, yo no soy de poner, trato de esquivarle
a las fechas, no Sí. tiene fechas. No hay ninguna fecha, creo que ni siquiera dice un día determinado en todo el libro. Porque si no te haces una galleta que es bastante difícil después porque uno escribe, después dejas por ahí, por lo menos yo, escribo, dejo un mes y después agarro, después dejo, me ha pasado dejar 6 meses de escribir y después agarrar y después agarro y me mando con todo y estuve, qué sé yo. Al final, para terminarlo, yo creo que debo haber estado cerca de un año escribiendo, dándole 3, 4 horas no todos los días, pero prácticamente. Y bueno, es eso, ¿no? Un poco la mezcla de Claro. cosas. Una gente que se divierte con Y una novela, ¿no? usted me decía que ahora se viene el Cambalache internacional. Sí, sí, sí. Sí, bueno, y a mí me tiene un lío bárbaro porque eh, la historia es como que en cierta manera tiene una continuación. No es una continuación, pero tiene algo de eso. Y entonces un poco está establecido sobre la Guerra Fría, sobre la caída del muro de Berlín, y entonces se desarrolla en distintos lugares, ¿no? Hay partes que está Cuba, me meto en Moscú, transcurre en Moscú bueno, bueno, Argentina por supuesto. Digo, me tiene un lío porque hay veces que hay partes que está en Siberia, transcurre en Siberia, lugares que no conozco. Cuba sí conozco, pero Moscú no. Entonces he tenido que recurrir a Google, a Google para ver las calles. Entonces miro las calles, Claro. van caminando por acá dos tipos, qué sé yo, y doblan por tal lugar y qué sé yo cuándo. Y después, bueno, en Siberia también tuve que leer bastante sobre Siberia para no meter la gamba, no meter la pata de decir cualquier estupidez. Por ejemplo, ahí descubrí que en Siberia hay temperaturas de 70 grados bajo cero. Sí. 70 grados bajo cero, parece mentira, ¿no? Pero bueno, esa es una de las temperaturas más altas que ha hecho, ¿no? Usted ha viajado mucho por el mundo. He viajado, sí, no sé si mucho, hay gente que viajó más que yo. Sí, sí, he viajado. Conozco Europa, conozco América, conozco, y la Argentina la conozco de palo a palo. Ah, sí. Sí, sí, Argentina sí. Mucho, mucho. ¿Qué lugar elegiría en el mundo para vivir? Ah, qué pregunta. Bueno, yo soy de Buenos Aires y a pesar de que yo nací en Buenos Aires, me crié en Buenos Aires y me gusta mucho Buenos Aires. No le tengo miedo para nada. Uno dice, no, pero hay delincuencia. Yo nunca tuve ningún problema, por suerte. Pero bueno, si, lugar uno piensa más bien en algo. A mí no me gusta el frío como ahora, ni este tiempo. Y por ahí Barcelona sería un lugar. Barcelona es un lugar espléndido, que tiene así de todo, ¿no? Es una gran ciudad, tiene mucho arte y tiene playas, y entonces tiene una temperatura muy linda. Cartagena, Cartagena en Colombia, Cartagena de Indias es un lugar muy lindo. Pero quizás la respuesta sería por ahí Barcelona. Barcelona. Estoy leyendo un libro, una novela de Carlos López Zelaya, que es, creo, algo así como La Casa de los Espíritus. Es una trilogía y que transcurre durante el franquismo en Barcelona. Y bueno, se la describe de una forma
especial, ¿no? Es admirable, es Claro. admirable, es una ciudad admirable, ¿no? Por lo que uno puede Sí, sí, muy observar. lindo, muy lindo, muy lindo. Claro, que si transcurre en el franquismo, eran épocas duras, ¿no? Sí, Este, una época oscura no, de mega oscura, España. claro, como tuvo el mundo, en todos los lugares, ni creo que, no sé, muy pocos se han salvado de distintos problemas, ¿no? Desde la guerra hasta, Mm. desde las guerras, de la primera, la segunda, y bueno, el caso de España, la guerra civil, que fue atroz, ¿no? Fue Mm. una cosa de loco. Hace un rato hablaba con los chicos que su pasión es Boca, ¿puede ser? Sí, sí, Bostero de alma. Qué lástima. Sí, ¿qué vas a hacer? No, yo quiero Boca, mi viejo era de Boca, qué sé yo, me gusta Boca, mis hijos son de Boca, no me sale, tengo 3 hijos, dos son de Boca, uno me salió de Racing, Mm. y, y bueno, tengo un fanatismo. Recién te escuchaba que hablaban de Maradona y Messi, yo tuve la oportunidad de ir a verlo a Maradona la primera vez que jugó en Boca, ¿no? En Boca. En la Bombonera. Ajá, La primera vez que jugó Boca en la Bombonera yo estaba ahí, ajá. lo pude llegar a ver. Así que Este, es algo inolvidable ese momento. sí, 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 fantástico, fantástico. Este, y bueno, conozco más el estadio de Vélez, por ejemplo. Mi viejo era arquitecto, yo soy técnico universitario en producción agropecuaria, ese es Ajá. mi título, de la Universidad Católica Argentina. Mi viejo era arquitecto, tenía una empresa constructora y hizo el cierre de la cancha de River. La cancha de River era Ujú. una U. Sobre la parte del río estaba abierta. ¿Mm? Mi viejo hizo el cierre, la última tribuna para cerrarlo. Y después hizo la cancha de Vélez para el Mundial de Argentina, ¿no? Sí, En sí. 78. Ujú. Así que bueno, que por eso Juan Carlos se va a enojar porque fuimos con mi viejo, yo era chico, ¿no? Sí. No era tan chico, pero bueno. Y entonces nos fuimos al medio de la cancha y me dicen, escupan acá, escupan acá. Entonces le escupimos la cancha en el centro de la cancha, de la cancha de arriba. Y después, bueno, hay no importa. La cancha de Vélez sí la conozco bastante, y por Ujú. eso pude ver casi todos los partidos del Mundial 78. Del Mundial. Del Mundial 78, Ujú. el que se hizo acá, en El que se Argentina. hizo acá, sí, sí, El sí. que se hizo acá, En que ganamos. Argentina. Sí, sí. Eh, ¿El qué es la amistad para usted? la amistad, es algo maravilloso. La amistad es, yo me he alejado de los grandes amigos, ¿no? Es Ujú. decir, porque una cosa es la amistad y otra cosa se podría decir, entre comillas, el compañerismo por distintas circunstancias, ¿no? Claro. Pero los amigos que uno dice siempre que se pueden, por lo menos de mí, contar con los dedos de una mano, ¿no? Sí. Los amici, los amigos de verdad, los Ujú. amigos que tenés del alma. Y mis amigos han sido los amigos del barrio, mis amigos de chico, de joven, que se fueron. Tengo uno que vive en Córdoba, otro vive en Mendoza, Ujú. otro vive en Buenos Aires. eh, y bueno, y es algo, uno vive en Canarias, en las Islas Canarias. Fíjate. Ahí tengo una anécdota que pasaron, yo creo que deben haber pasado 25 años, algo por el estilo. Él se fue a Islas Canarias. Y después de 25 años yo tuve la oportunidad de ir, ¿no? Con mi señora. Y, y entonces íbamos los dos adelante y las dos señoras atrás, en un auto. Ujú. Íbamos recorriendo. Y las dos dicen, hablan como si hubieran estado ayer conversando. Hablábamos realmente, Ujú. habían pasado 25 años y no había pasado el tiempo. Era como si ayer hubieran estado jugando a la bolita o a la figurita o lo que sea. Y, Ah. bueno, esa es la amistad, la amistad que no se pierde a pesar de las distancias, a
a pesar del tiempo, que tiene un valor inmenso, ¿no? Inmenso, Claro. inmenso. A mí me gusta tener amigos, me gusta mucho tener amigos y a veces los busco. Acá tengo, por supuesto, amigos, ¿no? No esos de los dedos de la mano, Claro. pero sí tengo amigos entrañables que quiero muchísimo, ¿no? El doctor Luis Graciosi, ¿es amigo suyo? Sí, sí. Puedo considerar que es amigo a pesar de que me estoy portando mal con él porque tengo que ir a visitar. ¿Ahora cómo está él? No me gustaría mucho hablar sobre ¿No? No, prefiero que no. Está complicado. Está pasando Estamos pasando momento... un momento duro y difícil, por eso te digo que debería si me ve, ya te voy a ir a ver, Luis. Bueno, Vos sabés que recién lo escuchaba a Gustavo. a Gustavo y él empezó diciendo que era muy llorón. Sí, Y yo soy un marica, pero mal. Me hablas un poquitito, no quiero ahondear mucho en eso, en esas sí. cosas, porque soy muy flojo de lágrimas, ¿no? No sé si es romanticismo, sino es algo que te sale del alma, ¿no? Sí, sí. Esas cosas esos recuerdos y cosas que son difíciles de explicar. Usted me decía recién que hace 17 años que está con Televisión. la televisión, ¿no? Está acostumbrado a estar de este lado. Sí, señor. De este lado Sí, del sí. mostrador. Sí, sí. Y yo muchas veces, bueno, hace muchos años que estoy acá Mm. en La radio. en radio junto a Juan, Mm. y a veces veía su programa, escuchaba su programa de los lunes, Ayer era bravo, sí. junto a varios, Sí, invitados a varios invitados, que veo que ahora ese programa ya no lo hace más. ¿A qué se debe? No. No, porque Ahora es más programas de amigos. volví al tradicional. Yo tenía dos programas. Claro. Siempre tuve dos programas. Lunes y En el que jueves. tengo 17 años, claro. Los jueves sigue estando, como siempre, el de a la manera de Pimpi. El de los lunes era Conversando, se llamaba ese programa. Tuvo, no sé, no me acuerdo, pero alrededor de 8 o 10 años. Creo, al aire, más o menos. Y bueno, ese programa fue una idea de hacer una mesa de café con amigos. Empezamos con Marcos Cantera Carlomagno, que era un profesor que se fue a vivir a Suiza ahora. Estaba bueno Pampero, que estuvo siempre, Pampero French. Y Martín Vivanco. Bueno, con el tiempo Martín se fue, Cantera Carlomagno también se fue, me quedé con Pampero y después fui intercalando. Y vos, si estás en esto, tenés que saber que cuando yo empecé en la televisión, mi idea era hacer eso, hacer un programa con 4 personas invitadas y qué sé yo cuánto. Claro. Y el director con el que empecé hace tantos años, después enseguida empecé con Tommy, estaba de director, Tommy Barneche. Sí. Porque ese muchacho se fue, creo que era de Recife. Me dice, si vos haces eso en un pueblo como este, a los 6 meses te quedás sin invitados. Porque no te van a cumplir, no vas a poder rotar los invitados. Es muy difícil, y vos estás en esto, poder poner un invitado. Pero más difícil no porque vos o yo seamos malos, sino porque la gente le tiene miedo al micrófono y a la cámara. Vos le habrás preguntado a un montón de gente que te parece interesante, che, venía al programa, qué sé yo cuándo, y le tienen un pánico, una pavura terrible. Y entonces llega un punto donde a mí, en este momento, después de 17 años, se me complica conseguir el invitado. Te cuento una anécdota. Yo hice televisión también en San Antonio de Areco.
también alrededor de 10 años. Pero una anécdota que es la siguiente, para que la gente vea lo dificultoso que es poner un invitado acá delante de la cámara. Bueno, yo iba, como conozco gente en San Antonio de Areco, pero me pasó eso, de que llegó un punto donde todos los conocidos ya no tenía tantos. Claro. Después de tanto tiempo no tenía tanto. Entonces fui a la municipalidad y le dije, bueno, che, a ver, denme una lista de gente posible para invitar. Bueno, y así fue, que venía gente que yo no sabía ni quién era, ni cómo se llamaba. Me anotaba en la mano, fulanito de tal, Sí. pero no sabía ni qué hacía. Entonces, como mi programa es así, como parecido a esto, le vas preguntando qué haces y de dónde venís, Claro. y bla, bla, bla. Entonces me resultaba relativamente fácil. Pero el cuento viene a raíz de que una amiga mía, directora del Colegio San Antonio, de San Antonio de Areco, la invito al programa y me dice, no, me dice, televisión no. ¿Cómo televisión? No, le digo, vos estás loca, le digo. ¿Cómo no vas a venir, no te vas a animar a ponerte delante de la cámara? Porque yo la había visto en varias ocasiones, en los finales de año, Claro. hablar con un micrófono sin papel, sin nada, como estamos hablando ahora, adelante de 2.000 personas. Claro. Todos los padres y los abuelos y los alumnos y, bueno, no sé, 1.500, 2.000 personas. Y la tipa hablaba como estamos hablando ahora. Sí, sí. Y esa persona me dice, no, yo no voy a televisión. Tengo pavura. Lo que es la mente humana, la psicología, ¿no? La psicología, justamente. La psicología de cómo nos trabaja la cabeza, cómo decís, cómo puede ser, ¿no? Porque a mí al revés, si me llevas a hablar ante 2.000 personas, y me arrugo. Arruga un poco. Te digo que arrugo un poco. Me ha pasado, pero arrugo. No es tan fácil hablar ante tantas personas. Pero hay algunos que les pasa con esto, ¿no? Al revés. Hay gente que le tiene miedo al fierrito, al micrófono. Que le pones un micrófono y el tipo, no. Y se queda mudo. Se queda mudo, es queda un mudo. tema del coco, ¿no? ¿Sí? Y uno mismo también, a vos y a mí, como cualquiera, las primeras veces se te torna un poco más complicado. Sí. Después uno ya va poniendo, ya hace más cara dura y como decía recién el amigo Gustavo, que la mitad, bueno, lo digo como decía él, te pustea y la mitad Claro. no dice nada o te quiere. Y cuando uno ya está jugado, está bien, así. Claro. Dale que va. Volviendo al programa... El programa de Conversando, sí, me fui por las nubes. El programa Ese lo dejé por eso que te decía, porque se me complicaba el tema de los invitados, Claro. de tener Por eso al final lo terminé con Luis, prácticamente, claro, con Luis Gració. Ese programa era muy crítico al gobierno kirchnerista y hoy a la distancia, ¿no? Viendo, había muchas cosas que ustedes marcaban que eran ciertas, ¿no? Uh-huh. Pero había muchas otras, obviamente que no, pero en mi punto, ¿no? Sí. Pero hoy, con este gobierno que está arrasando con todo, que está militarizando el país por decreto, por ejemplo, ¿haría falta ese programa? Ese programa sería crítico de la misma manera que fue en su tiempo con Cristina Kirchner. No, en absoluto, para nada. Es decir, yo me he declarado antikirchnerista concretamente. Sí. Es decir, soy antikirchnerista, lo fui y lo soy. Yo creo que el desastre que nos llevó el kirchnerismo al país es inaudito, inédito. Uh-huh. Muy pocos gobiernos han sido tan desastrosos como el kirchnerismo. No el peronismo, estoy hablando del kirchnerismo, porque yo lo dislindo. Una cosa es el peronismo, otra cosa es el kirchnerismo.
y no puedo ser tan crítico, soy crítico del gobierno actual, para no hablar del pasado tanto, porque ya sabe mi pensamiento, si Sí, no, sí. ya lo dije concretamente, soy antikirchnerista y tengo como para muchos años estuve criticando al kirchnerismo y podría ir para atrás y seguir criticándolo. Eh, Creo que no coincido con vos, creo que hay muy pocas cosas buenas del gobierno kirchnerista. Pero bueno, del actual, yo también me defino, soy liberal. Sí. He sido liberal desde siempre, desde que tuve uso de razón. Y milité dentro de lo que es el liberalismo en Argentina. Yo fui presidente de la UCD de la provincia de Buenos Aires. Fui presidente de la Junta Electoral de la UCD de la provincia de Buenos Aires. Fui presidente de la segunda sección electoral, también, bueno, todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por supuesto. Fui presidente de acá de Sarmiento, de la UCD, y presidente de la Unión Vecinal, también durante unos cuantos años. Hicimos una alianza con la Unión Vecinal, y fui presidente de la Unión Vecinal, cuando estaba Ranguni, estaba Lucotti, estaba Ruiz, estaba Lynch, estaba, bueno, miles, ¿no? Pero eso fue por la década del 70, los que actuaban. Y después mataste. Sí. Vos sabés que por eso te decía del libro que no pongo fechas, porque no, las fechas no las tengo. Pero fue cuando asumió Alfonsín, ahí cuando estaba Alfonsín, concretamente. Cuando empezó la democracia, cuando empezó a poder hacerse política, después del gobierno militar. O sea que tengo una marcada tendencia política, una ideología muy marcada. Soy muy liberal. Definida. Muy definida. Y la tengo definida porque sé concretamente lo que es el liberalismo, cosa que la gente tiene una confusión muy importante. Una confusión. Confusión muy importante con respecto al liberalismo. A ver, ¿eso cómo es? O lo que más o menos te tildan que sos de derecha, que yo cuando. La derecha y la izquierda es muy difícil de poder, en la Argentina y en el mundo, de poder definirlo, porque la derecha con respecto a qué, la izquierda con respecto a qué es la izquierda, qué es la derecha, es bastante complicado poder definirlos categóricamente. Por ejemplo, por decirte, en Estados Unidos tenés dos partidos básicamente, sí, el republicano y los demócratas y los republicanos. Los republicanos se podría decir que son de derecha y los, no sé si de izquierda, pero son una tendencia. Porque lo importante es, yo siempre digo que en política es marcar la tendencia hacia dónde querés ir. No hay un gobierno puro, liberal, los más puros son los comunistas, sí, los gobiernos puros, porque el comunismo es estricto con respecto a... Pero en Inglaterra están los laboristas y los conservadores. Los conservadores se podría decir que son de derecha y los laboristas son de izquierda. ¿Pero qué izquierda? No son la izquierda de Cuba, no es la izquierda de la Unión Soviética, es una izquierda mucho más moderada. Por eso te decía de la tendencia hacia. Hay una tendencia hacia. Si tendrías que definir con esos términos a Cristina Kirchner. De izquierda. ¿De izquierda? De izquierda, sí, sí. Bueno, hoy un amigo que veo siempre, el día miércoles, es amante de Fidel Castro y de Cuba y de ese sistema. Me decía, Cristina es de derecha, dice. Ya. Pero es por lo que te decía, es lo que te estaba manejando de la tendencia.
Por eso Porque, te decía de la tendencia claro, hacia. ¿Vos con respecto a qué? Con respecto a Cuba, que es un gobierno puramente, eh, ya ahora está aflojando el sí, comunismo, ¿no? En Rusia, en la Unión Soviética se cayó, sí, el muro de Berlín se cayó, lo tiraron abajo. sí, ¿Mm? sí. Es decir, porque no, implosionó, se llama. Es Ujú, decir, explotó porque esa ideología no funciona, no sirve, implosionó, no lo pudieron continuar. Como ahora está implosionando Venezuela, ¿no? sí, Que es de izquierda. Y Cuba le pasa lo mismo, tienen que empezar a abrir de a poquito los grifos porque se cae a pedazos. ¿y Entonces, claro, si vos Argentina lo está comparás implosionando? si vos la comparás a Cristina con Fidel Castro, y es de derecha, ¿sí? Ujú, Pero con respecto a qué, por eso te decía, lo que marca, tiene que marcar una tendencia. ¿Mm? La tendencia de Cristina era hacia llegar a un país, a mi juicio, hacia Venezuela, sí, patear para aquel lado. ¿Mm? Por eso nos habíamos separado del mundo. claro, Llegó a separarnos del mundo occidental, ¿Mm? De sí, los países occidentales, de los países llamados occidentales, ¿no? sí. Eh, ¿Argentina está implosionando? no, no, para nada. No, no. La Argentina la han transformado, a mi juicio, en un país inviable, porque es decir, esa tendencia que te digo, porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es hacia dónde vas, Ujú, es decir, qué tipo de país querés tener. No, no hay algo marcado, algo definitivo, definitorio, es que ir hacia. Y la base de todo esto, para hacerlo gráfico y que lo entienda Doña Rosa, es qué poder tiene el Estado. ¿Mm? ¿Cuánto poder querés darle al Estado? Eso yo lo he dicho mil veces, no soy macrista, ni soy ni cristinista, ni nada. No soy ista de nadie. ¿Mm? ujú. Yo soy crítico de Macri, ¿Sí? bastante crítico de Macri, bastante crítico de Macri. Eh, pero, volviendo al tema, es cuánto, mucha gente quiere tener un Mesías, el presidente que te va a solucionar los problemas, el papá Estado, que el papá Estado me soluciona mis problemas. Entonces, hacen que el Estado, que en realidad es el gobierno, está manejado por el gobierno, Mm, lo agrandan tanto, lo hacen tan elefantiásico, que provoca que nos pise a todos los que no estamos dentro de ese gobierno, dentro del Estado. Los ujú, países que funcionaron en el mundo, que han logrado un bienestar bueno, son países liberales, son países donde el Estado tiene poca injerencia, tienen un Estado muy poderoso en lo que tiene que estar el Estado, poder judicial, la justicia, tiene que funcionar y muy bien, mucho más de lo que está funcionando acá, ujú. que la fueron destruyendo a través de los años. Todos los gobiernos fueron destruyendo la justicia y así estamos, porque para levantar la justicia nos va a costar muchísimo, pasar décadas, no un año, 2 años, 3 años, no. Esto no se arregla de un día para otro, hay Sí. que pasar bastante tiempo. Han, eh, han provocado una educación que no está a la altura de que debería de tener. Todas las pruebas que se están haciendo muestran, porque las pruebas se hacen en el mundo, no es que nos persiguen a nosotros. Las pruebas que se hacen en todos los países, nosotros sacamos en educación una pésima nota. Y eso Ujú, no es problema ni de Cristina ni de Macri, ha venido con el tiempo cada vez degradándose la educación. ujú.
¿Estamos? Y para arreglar el tema de educación, que está muy mal, vamos a necesitar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Pero ¿por qué pasa eso? Bueno, decía, justicia, educación, salud, son las cosas que tiene que hacer el Estado. Abocarse a eso. No romper los cocos con ir a buscar el precio del pan. No romper los cocos con ir a poner el precio del pan, ni de la silla, ni del micrófono, ni preocuparse tanto por los problemas que tienen que hacer la gente que labura, no la gente que está en el Estado. Acá se sentó un tipo en un sillón del ministro de Economía y quiere manejar con todos los piolines de toda la economía sentado desde un sillón. Uh-huh. Eso es el Estado superdimensionado, el Estado superpoderoso, que algunos piensan que nos va a solucionar la vida. Y lo han revestido de que ese Estado, que ese gobierno, con un Estado inmenso, que se mete en todo y embarra todas las canchas, ese Estado o esos gobiernos al final no termina por manejar nada y termina por no manejar las cosas que debe manejar, que son estas importantes que te estoy diciendo. Estoy de acuerdo en alguna parte de eso que dice, que el Estado no tiene que sobredimensionarse, pero el Estado tiene que estar presente en muchas cuestiones de la vida cotidiana. Seguro. Y está ausente en este momento. Usted, a ver, del 1 al 10, ¿qué puntaje le pondría a este gobierno? Eso es, disculpame, pero es un simplismo, ¿no? Pero bueno, sí, eso es simplismo, es simple porque la cosa no es tan fácil de decir, mirá, yo le pongo un 7, un 8, un 4, es decir, es casi demagógico. Ajá. Yo creo que decir, si yo digo un 7 o te digo un 6, le pondría un 6, sí, por decir un número. Sí, sí. A Cristina le pongo un 1. Sí. ¿Estás? Pero eso no significa nada. Es decir, por ejemplo, para decir algo concreto, esto ahora que decís vos de militarizar, sí, no existe. No hay ninguna militarización. No hay ninguna. No, para nada. Simplemente el decreto de necesidad y urgencia. No hay no te confundís, no hay ningún decreto de necesidad y urgencia. No existe. Léelo bien y no existe, no hay ningún decreto, no hay ningún decreto de necesidad y urgencia. Lo que se hizo es una reforma a un decreto, una pequeña reforma a un decreto, no a una ley, a un decreto que hizo Lagarré, comunista, del ERP, que era la puso Cristina, una mina que era montonera, que luchó en Tucumán en su momento. Sí, bueno, si vamos a eso, Bullrich sí, fue también. montonera. Sí. Y hoy es ministra de Seguridad de la Nación. Sí. Digo, pero Lagarré continuó con su pensamiento, no lo modificó ni una décima. Es decir, lo que dijo es simplemente que los militares no pueden, hay una palabra, es decir, los militares tienen que estar defendiendo la patria, el territorio, de extranjeros. Sí. Pero le agregó de estados extranjeros. Uh-huh. Esa fue la modificación, que ahora modificaron. Esa es la única modificación. O sea que se sacó la palabra de estados extranjeros. ¿Estás? Uh-huh. Es decir, si acá viene y avanza el Islam, que no es un estado extranjero,
es terrorismo extranjero, es terrorismo mundial. Existe el narcoterrorismo, y nosotros lo tenemos, el narcoterrorismo, en la Argentina. Puntualmente está hay focos. Los focos fue una de las formas de pelea que inventaron los comunistas, y Fidel Castro y el Che Guevara básicamente fueron los que lo impulsaron en la Argentina. Fueron los primeros que quisieron hacer los focos en la Argentina. Está en las tres fronteras, en Ciudad del Este, y está jugando también ahí donde están los mapuches ahora. Ahí hay un movimiento también de terrorismo que no es de un Estado, o sea, pero que sí hay que combatir. Yo no digo que vaya... loco eso que está diciendo. ¿Cómo? Es algo muy loco eso que está diciendo de los mapuches. Es muy loco, bueno, te parece a vos que es muy loco. Pero déjalo aparte, porque sí, de última es un tema puntual que por ahí lo podemos sacar, si no te gusta. No, es una opinión. Por eso, es una opinión, entonces la sacamos, porque vamos a pelear. Por un punto, pero yo te digo, hay puntos donde el narcoterrorismo puede avanzar sobre nosotros, o el terrorismo, o el Islam. ¿Qué ha sucedido? Porque ya nos pusieron 2 bombazos, ¿no? En la AMIA y en la Embajada de Israel. Sí. Concretamente han metido bombazos. Bueno, de eso tenemos que defendernos. Y de eso sí nos puede defender el ejército. De hecho, no puede ir el ejército a la villa a agarrar a los chorros. Esto por supuesto que no. Porque eso sí lo dice la Constitución, la ley. Pero esto que se ha dicho ahora no es ni un decreto de necesidad o urgencia. Esto ha sido desmentido concretamente, además hay que leerlo. Y ha sido una modificación del decreto, cosa que además puede hacer el presidente de la Nación, que es el jefe de las Fuerzas Armadas. No hay otro, es el jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la Nación. Esto está por la Constitución, es lo que le corresponde ejercer a él. Y lo que ha dicho está bien, que hay que el ejército estaba preparado, lo que yo te digo, lo que en principio, después ahora lo critico también. Está preparado para un tipo de guerra que no está más, no existe más. Nosotros teníamos conflictos con Chile, en su momento con Uruguay, antiguamente con Brasil, en la historia. Sí, y el ejército estaba preparado para otro tipo de confrontaciones. Hoy no es así. Hoy hay el terrorismo, por decirlo de alguna manera. Y está el ciberespacio, que también hay que ocuparse, con todas esas cosas. Sí, lo que no estoy de acuerdo, y esto no lo sé, pero no estoy de acuerdo si lo hizo o no lo hizo, en no haber consultado con las Fuerzas Armadas. Porque no sé si lo hizo o no lo hizo, quizás lo hizo o quizás no. Porque aún que estén un poco de modé, un poco avejentadas, por decirlo de alguna manera, fuera de lugar, son los que saben, son los que conocen el paño. Si vas a hacer algo sobre la industria, tenés que preguntar a los industriales. Si vas a hacer algo sobre el campo, tenés que preguntar al sector agropecuario. Si vas a hacer algo con respecto a lo que fuera, educación, tenés que preguntarle a los docentes. Bueno, ese es el juego que hay que hacer. Bueno, estamos pasando el tiempo, ¿no? No. ¿No? Como cortaron. No, pero eso es por el informativo del canal local. Bueno. En fin, ¿usted qué le diría a la persona que le cuesta llevar un plato de comida a la mesa de la familia? No tengo nada que decirle. Nada que decirle. No. Yo sufro igual que vos. Igual que vos, o más. Sufro igual o más que vos
porque el chico no tenga el plato de comida. ¿Qué le diría? No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Es decir, hay que hacer un país. Hay que rehacer un país, recomponer un país que estuvo en su momento, cuando era un país liberal, estuvo entre los 5 países más importantes del mundo. Las 5 potencias son la 7ª potencia del mundo. Y cuando eso se fue modificando y se fue deteriorando poco a poco, llegamos a esto, a tener un 30% de gente a través de los 70 años de historia. Los 70 años. Sí, sí, señor. Y que no había ningún... el obrero, el ciudadano, no tenía ningún derecho a nada. ¿En 70 años? No en sé. Ese tiempo en que la Argentina era el granero, el famoso ¿Quién granero dijo del que no mundo? tenía derecho a nada? No, se vivía mejor que en cualquier país del mundo. El obrero vivía muy bien. Sí. Con respecto, tenés que ponerlo en la historia, compararlo en la historia con otros países en esa historia, en esa misma de tiempo. Si vos lo ponés en la actualidad, comparado con qué, pues yo te digo, compararlo con qué. Si decís, no, en ese momento no tenían un rancho. Vivían en un rancho de paja. Y sí, porque era un rancho de paja. Y la gente paqueta tenía el inodoro afuera. Sí. Porque era la época. Decía, pobre gente, salía el frío de la lluvia, y con no me acuerdo cómo se llama ahora. Sí. No había inodoro, digamos, ¿no? Ni dije inodoro, era el agujero. El agujero. Sí. El agujero. Es decir, si yo te remonto la historia, en los grandes palacios no existían los vidrios. Se morían de frío. ¿Y sabés cómo eran los baños? Eran cuartos donde iban a hacer las damas, levantaban sus polleras y ahí hacían. Y se levantaban y salían. Y bueno, pero eso cambió, porque después se inventó la cloaca, y después se inventó el inodoro, y después se inventó, en vez de ser el rancho de paja, se hizo de adobe, y después se hizo tal cosa. O sea, comparar con respecto a qué y cómo viajaban. Se viajaba a 20 kilómetros por hora, lo máximo, que era la velocidad del caballo. Pero vengamos más acá. ¿Estamos mejor o peor que hace 3 años? Yo creo que estamos mejor en función de tendencia. Estamos igual en función de cómo se vive o cómo se vivía. O sea, hace 3 años había 30% de pobres. Nos engañaban que estábamos mejor que Alemania. Algunos se comieron el pescado y se creyeron que estábamos mejor que Alemania. No puedo creer eso, pero bueno. Algunos creyeron que estábamos mejor que Alemania. Y no teníamos inflación, porque no había termómetro. Habían sacado el INDEC. No estaba el INDEC. Moreno, sentado en su silla, decía cuánto tiene que costar el maíz, qué vamos a exportar, si vamos a exportar carne o no vamos a exportar carne. Cerró la exportación de carne, porque era loco, o es loco. Y destruyó la industria cárnica en la Argentina. Perdimos cabezas de ganado a los pavotes, empezaron a eso hay que modificarlo, se está modificando, pero tiene que pasar un tiempo. Para hacer un novillo, es terrible, no quería que se vendan novillos de arriba de 300 kilos, y el mundo te pide novillos de arriba de 300 kilos. Es demencial, las cosas que hicieron son demenciales. Destruyeron en las retenciones, les gusta hablar a ustedes. A ustedes, claro, lo que piensan como vos. Las retenciones es un invento argentino. Somos el único país del mundo que hay retenciones. Al sector agropecuario, por encima, porque esto es lo que no se entiende, no les entra.
por encima de todos los impuestos que pagamos todos, todos, le agregaron el 35% de retenciones. Y si no pasaba a las 125, iban por más. El 35% por encima de todo. O sea, como si a vos ahora te dice, no, ¿vos estás pagando impuestos? Pagar los impuestos, no sé qué, aquel, todos pagamos impuestos. Bueno, ahora te voy a cobrar 35% más, porque me hace falta. Y así fue. Entonces, y eso no existe en el mundo, es al revés. Mira, yo cuando hacía política una vez cerré la embajada de Francia. ¿Sabés cómo cerré la embajada de Francia? Con gente. Le hice un piquete. Fue uno de los primeros piquetes de la historia. Le dije a unos compañeros, a unos amigos, digo, miren, porque Francia subsidia, como Estados Unidos, es al revés, ellos subsidian al sector agropecuario, no le sacan el 35% por arriba de los impuestos, lo subsidian, les pagan más. Entonces, y nosotros tenemos que pelear, nosotros del sector agropecuario, tiene que pelear contra eso cuando salimos a vender carne, maíz, soja, o lo que sea. Bueno, y hay que pelear contra algo que no está bien. A mí no me parece bien, no me parecía bien. Entonces, es una desventaja, importantísima. Entonces agarré y le dije a un grupo de amigos, nos vamos a ir con unos carteles, hice unos carteles, unas pancartas y yo cuánto, y nos pusimos, avisé a todos los medios de prensa, y nos fuimos, éramos, no sé, 40, ponele, muchos jóvenes, y le pusimos las banderas y le cerramos la embajada. Me recibió el embajador francés. Yo estaba con un ingeniero y un ingeniero civil y un arquitecto, y yo, que era el único que conocía de campo. 3 entramos a hablar con el francés. Entonces el francés agarraba y vendía pescado podrido, cualquier cosa. Entonces le digo, pero ustedes están subvencionando algo que con lo que nosotros tenemos que competir, y eso no es razonable, porque por eso está la OMC, la Organización Mundial de Comercio, para equiparar que uno pueda comerciar sin ese tipo de cosas, sin subsidios y esas cosas. Bueno, lo empecé a discutir, al final entonces terminó de decir, ¿sabes lo que pasa? Es decir, nosotros no subsidiamos al agro, el agricultor francés se nos vienen todos a la ciudad. Y por lo pronto los tipos tienen unos cojones que le cierran París. Las veces que hicieron algo le cerraron París directamente. Y si no, se le van a vivir. Y se le provoca algo como lo que nos pasó acá. Que son todas las villas que tenemos, que vienen todos de todos lados, porque no tenemos un sector agropecuario que podría ser formidable. Podríamos tener un país formidable, con una demografía totalmente distinta a la que tenemos, por culpa de unas medidas del Estado, esos gobiernos que no entienden un pomo de nada y quieren hacer el bien, quieren, entre comillas, hacer el bien, el bienestar social, son los dueños de la justicia social, lo popular y nacional. Son fantásticos, mirá cómo nos va. Entonces, ¿qué le decís al chico que no puede comer? No tengo la menor idea. Ahora sí hay que subsidiarlo. Es justo que el campo no pague retenciones, las mineras no paguen retenciones y los trabajadores paguen impuestos a las ganancias. El impuesto a las ganancias los pagan todos. Todos, bueno, el sector agropecuario este caso, y los trabajadores que ganan bien. Los que tienen ganancias, que paguen, sí, es justo. Porque ahí tienen que igualarse. Si vos no cuidás, mirá, Chile vive de la minería, básicamente de la minería. Porque encontró la forma
de sacar el litio que tenemos a patadas y todos los minerales y venderlos. Nosotros eso no lo hemos logrado todavía. Y tenemos mucho más minería que Chile y que Bolivia. Y son países que viven de eso. Y nosotros recién ahora nos estamos despertando. No podés ir a atacar a las empresas que están tratando de sacar los minerales del suelo. Mira, hay una película que no sé si se va a conseguir, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo. Pero es cuando en Estados Unidos descubren el petróleo. Cuando Estados Unidos descubren el petróleo, los tipos que tenían los campos donde estaba el petróleo se hicieron millonarios, multimillonarios. Y de ahí surgieron las grandes empresas, importantes empresas de petróleo y de aceite, de esto, del otro que se pone. Y empezaron a salir al mundo a sacar más. Si te cuento cómo fue en Arabia, es desopilante, pero no hay tiempo. Ellos viven de eso. Vos no podés ir a atacar a la empresa que está sacando algo que es lo que nos va a hacer vivir. No podés atacar al sector agropecuario, porque es el que nos da de morfar. Es el que trae los dólares, el que produce dólares, el que produce riqueza. La riqueza que necesitamos para que ese chiquito que decís vos tenga la comida en el plato. Y si es por eso, ¿por qué el dólar llegó a los 30 pesos? De los 9,50 que... Y el dólar viene aumentando desde hace 70 años, como te dije. Bueno, pero en 3 años... Aumentó mucho. Duplicó, sí, duplicó, triplicó. Sí. Realmente estamos viviendo en Argentinas diferentes, ¿no? Probablemente. Sí, seguramente. Argentinas diferentes. Seguramente. Porque si nos remontamos al debate presidencial del 2015, 22 de noviembre, me parece, que Macri mintió. Macri, sí, mintió. Todos los presidentes, todos piensan, si te dicen Menem mintió, Alfonsín mintió, Cristina mintió, todos mienten. Y tienen que... Sí, por supuesto. ¿Alfonsín mintió? Sí, seguro. Sí, seguro. Todos mintieron. Todo que quiere llegar a presidente tiene que mentir, si no, no lo votás. Si vos en este país le decís, miren, ¿saben lo que pasa? Solo les prometo sangre, sudor y lágrimas. Como Churchill. No lo vota nadie, ni los perros lo votan. No lo vota nadie. Entonces tiene que decir lo que la gente quiere escuchar. Es decir, están preocupados porque no tenemos fútbol para todos. Oh, no, qué preocupación. O sea que no puedo dormir porque no tengo fútbol para todos. A mí el fútbol... Lo que nos costaba el fútbol para todos, a todos lo teníamos que agarpar. Sí, a mí el fútbol en sí, yo no soy amante del fútbol. Era mucho dinero el que se invertía en fútbol para todos, sí, es cierto. Que se gastaba. Pero que... No es una inversión, sí. Es un gasto. Ese es un gasto. Ese es un gasto. Pero, ¿dónde está esa plata ahora? ¿A dónde están esas 1000 escuelas? Y preguntarle a Grondona y a todos los tipos que se llevaron toda la guita. ¿A dónde está esa guita? Preguntarle a lo de la AFA. ¿A dónde está esa guita que se robó el kirchnerismo, que ahora supuestamente no se roba? No se gasta. No se paga más. No se gasta. Antes se gastaba, se pagaba. Ahora no se gasta más. Ahora son empresarios. El tipo que quiere poner Visa, le pone el cartel a la camiseta y le garpa. Visa le paga. Y no sé, ¿qué querés? Coca-Cola, Cablevisión. Ponen su publicidad y la pagan. Y de eso vive el fútbol. Pero el Estado, famoso Estado, gobierno, Estado, que no tiene que ocuparse de todas las cosas, no tiene que meterse en todas las actividades, eso no está más. Dinero que el gobierno gastaba, así como usted dice, esa plata,
¿A dónde Y se está esa aumentaron plata? las asignaciones familiares y un montón de cosas. ¿A cuándo? 3,50. ¿A 3,50 qué? Digo cualquier cosa. Ah. ¿Qué me pregunta que me hace? No sé. ¿Cuándo? En vez de tener un pan, tiene un pan y medio. Lo que alcance. Y además, no es esa plata Tenemos una deuda que se gastaba, ¿dónde fue a parar esa plata? La plata no tiene nombre. ¿eh? Usted es un hombre grande ya. Sí, en 73 años. Tendrá nietos grandes, bisnietos quizás. No, bisnietos no. ¿Ah, no? 73 años, tengo 3 hijos y 7 nietos. Bueno, ni sus nietos, obviamente, que no la van a pagar, ni sus bisnietos, ni sus tataranietos, ni quién sabe cuándo No sé, ojalá que terminamos de no. pagar. Yo creo que si la cosa... Este la gobierno Argentina no es el gobierno. comprometió 24 gobiernos para pagar Pero esta esas deuda. matemáticas las conocés vos solo, yo no desconozco. No, es fácil. Es fácil, bueno, para vos es fácil, para mí no. Yo creo que el país es 24 fuerte, por tiene 4. espaldas como para salir adelante. Nada más que hay que caminarse con una tendencia hacia la libertad, hacia tener un Estado chico y poderoso que se ocupe de las cosas que se tiene que ocupar y no se ocupe de todo. Entonces, en la medida en que los que se tienen que ocupar de las cosas son los que saben y los que se juegan el bolsillo, lo tienen que hacer bien, porque si no, o los echan o pierden. Eso suena bien cuando uno tiene el plato al mediodía y a la noche, pero cuando... Esa es la receta que decís vos, eso es decir, le suena bien a los oídos de la demagogia. O sea, decir, yo estoy preocupado por los pobres y vos no te preocupás por los pobres. O sea, vos te preocupás por los pobres y yo no. Eso lo dice usted. Esto lo decís vos. Cuando decís eso que estás diciendo, lo decís porque tenés el plato en la mesa. No es así. Yo siempre tuve el plato en la mesa. Toda mi vida por suerte, tuve el plato en la mesa. Cuando empecé a tener uso de razón, me la gané. Sí. Laburé toda mi vida, tuve éxitos y fracasos. Y me la gané, no me regaló nada el Estado. Al revés, me quitó, me sacó y me hizo fundir en varias oportunidades. Uh-huh. Y yo sabía que hacía, iba a llorar a la iglesia. De verdad, iba a llorar a la iglesia. Yo iba a llorar a la iglesia. Yo, Pimpi Baba, iba a llorar a la iglesia. Uh-huh. Y no me quejaba ante el papá Estado ni esperaba que el papá Estado me arreglara las cosas. Me rompí el lomo y tengo lo que tengo gracias a eso. Y eso es lo que tiene que hacer cualquiera. El que por supuesto que no tiene el plato de comida, con el tiempo, espero que las cosas se vayan solucionando, no con las metodologías que tuvieron, de destruir el sector agropecuario, como se destruyó, cerrando a palas frigoríficos y dejándonos como el traste en el mundo. Porque teníamos, mientras cerraban la exportación de carne, teníamos una entidad que era la que se ocupaba de vender carne en el mundo. Y todos esos cretinos que salían a vender carne en el mundo estaban en hoteles de super lujo, hacían exposiciones y hacían un montón de cosas, y estaban bien pagos, y el otro desde acá le cerró la exportación, estaban al pedo. Pero estaba fenómeno. Y eso lo garpamos todos. Todos esos errores los garpamos todos. Cuando se destruye la ganadería en la Argentina, lo garpamos todos. Y va a tardar en solucionarse. Cuando se destruye la lechería en la Argentina, como lo destruyeron, va a demorar un montón. Porque no es fácil hacer un tambo. Dura años. Además de la inversión, dura años. Y lo peor de todo es la pérdida de credibilidad, de confianza en el país. Uh-huh. Que si no, un país que no tiene credibilidad porque no cumple con sus cosas y hace este tipo de locuras, un tipo que dice yo soy un francés que voy a poner un campo en la Argentina y voy a hacer tal cosa,
Y el tipo sale, al día siguiente sale un señor sentado y dice, no se puede exportar más carne. Y te baja el martillo y te reventó. Entonces el tipo ese le dice al otro y al otro, tomá de acá, voy a poner un mango en la Argentina. Si me cambian la regla de juego. No puede el papá Estado, que quieren tener muchos, cambiar la regla de juego. Así se hicieron todos los grandes dictadores del mundo. Cuando a tu amigo que defiende a Cuba, que fue la dictadura más larga del mundo, sí. y hambrió, yo estuve en Cuba, y hambrió otra que acá. A los cubanos se le caen los dientes, no tienen medicina. No tienen medicina, mentira la medicina. No tienen farmacia, ¿sabes que no tienen farmacia? Las farmacias es Forespor. Yo soy asmático, ¿no? Uso este aparatito. Entonces estaba parado en una esquina. A mí yo venía de México. ¿El PAF? Sí, yo estaba, me doy con la pichicata. Entonces viene un cubano y me dice, en aquella época era el Asmopul, se llamaba. Era más viejo, bueno, no importa. Entonces viene y me dice, ¿me puede comprar uno? Me habían dicho en México unos amigos, dicen, no te metas con nadie, no te va a pasar nada. Nadie te va a afanar ni nada, pero no te metas con nadie. No hagas nada de lo que te pida, ahí de pelota. Viene el tipo y me dice, ¿me puede comprar un Asmopul? Entonces digo, no, ¿a vos? Me dice, no, yo no tengo permitido entrar en la farmacia. Ahí está en la farmacia. No, a mí no me permiten entrar en la farmacia. Entonces fui a ver a las farmacias, a los cubanos, no los dejaban entrar. Ajá. Y entraban a las droguerías. Vos sos joven, no sé si te acordás, cómo eran las farmacias antiguas. Tenían frascos, eran frascos sí. marrones, todo lleno de frascos, y el boticario, el farmacéutico, mezclaba, porque sí. el tipo le daba una receta y mezclaba, y te hacía el remedio. Sí. Las farmacias de los cubanos son esas. Ah. Son las droguerías nuestras. A la farmacia no pueden entrar. Bueno, de Cuba tengo para contarte. Otro programa. Arrolete. Bueno, Ricardo sí. Guava, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Compartido. Obviamente que no comparto nada. No me parece. Seguro que no. Ha dicho, pero le agradezco el que haya estado charlando amablemente, creo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno. Sos una porquería. Es un chiste, un mal chiste. Yo siempre hago malos chistes. Bueno, sos un tipo macanudo. Si la pasé fenómeno. Bueno, gracias a vos. Gracias. Era Ricardo Pimpi Baba.